Muy buenos días, mi nombre es Mateo Bolani Mateus, adscrito a la maestría en recursos digitales aplicados a la educación. Referente a la problemática que se está abordando, encontramos que Colombia tiene un panorama crítico sobre el acoso escolar. Es el segundo país a exposición sobre sobre el acoso escolar. Según un informe 54 del I, en el año 2022 es el país que más frecuentemente reporta o los estudiantes han tenido una exposición sobre el acoso escolar. El 23% tanto para hombres y el 13% para la OCDE. Es un porcentaje altísimo, lo que permite que, según la CISU, para el año 2023, durante el año se reportan más de 10.000 casos sobre dos tipos de falta, tipo 1, tipo 2, donde encontramos los diferentes tipos de agresiones físicas, relacionales, verbales y electrónicas, que es el conocido ciberacoso. Y es donde ahí ha tenido en cuenta un desafío enorme integrando las TIC, donde el 40% de los centros educativos primero carece de internet, a pesar de que las limitaciones de electricidad no hacen una variable pretendiente, sino que han tenido problemas de cobertura. Y a su vez, solo el 49% de la población de los centros educativos tiene un proyecto integrado sobre el uso de TIC. En este caso, vamos a centrarnos en la institución educativa Juan Bautista Migani. Tenemos una gestión desarticulada en conflictos, lo que carece de una ausencia de plataformas digitales para integrar o registrar los tipos de falta 1 y 2. Solamente tiene la gestión de cómo llevar los documentos como tal. Y es donde se tiene una desconceptualización, una desconexión de esos documentos institucionales dentro del PEI y el manual de convivencia. Esa desconexión lo que permite es la promoción e innovación, pero no están articuladas juntas como tal para poder llevar a una ciudadanía integral. Y es por ello que nace la necesidad de crear una solución a través de un repositorio formativo digital, lo que permite es que vamos a transformar ese tipo de conductas, vamos a transformar ese tipo de conductas en los estudiantes para que se conviertan en naciones integrales y se pueda generar una cultura de paz dentro de un centro educativo, en este caso de la institución educativa como Migani, para poder mejorar la convivencia escolar dentro, valga la redundancia, de la institución educativa Juan Bautista Migani. ¿De qué manera impacta un repositorio digital de acciones formativas al fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar mediante la atención de faltas tipo 1 y tipo 2 en estudiantes de básica secundaria en la institución educativa Juan Bautista Migani de Florencia, Caquetá? De manera general, vamos a evaluar el impacto de un repositorio digital de acciones formativas dirigido a estudiantes de grado sexto, séptimo, octavo, como estrategia pedagógica para la atención de faltas tipo 1, tipo 2 y el fortalecimiento de la convivencia escolar en la institución educativa Juan Bautista Migani. Para ello, cuatro componentes que abordar. Uno, vamos a determinar los tipos de falta más frecuentes de los estudiantes de grado sexto, séptimo y octavo y las implicaciones en la convivencia escolar. Dos, reconocer las percepciones de los docentes y los coordinadores frente al uso de las tecnologías en la información y la comunicación en procesos formativos para la gestión de la convivencia escolar. Tres, consolidar un repositorio digital institucional que organice y sistematice las acciones formativas pertinentes para la atención de las faltas tipo 1 y tipo 2. 4. Valorar el aporte del repositorio digital en el fortalecimiento de los procesos institucionales para la gestión. En este componente vamos a tener en cuenta los diversos marcos: marco contextual, marco institucional y marco normativo. Pero para tener en cuenta eso hay que tener o valer
nuestra ruta de investigación, desde la parte punitiva a la formativa en los fundamentos de la gestión y convivencia. Y vamos a tener en cuenta la ruta de atención integral, donde permite tener la promoción, la prevención, la atención y el seguimiento constante. Y ahí donde se desglosa la clasificación del tipo de falta, tipo 1, 2 y 3. Tipo 1, por el cual son las de menor grado, que se pueden hablar, dialogar. Tipo 2, que son repetitivas. Y tipo 3, donde ya lleva agresiones y otras constituyentes necesarias, pues, para aplicar el marco de la ley. Y lo que se lleva a cabo, lo que se cree, la creación de un repositorio digital institucional para poder integrar las tecnologías digitales y para poder tener acciones formativas frente a un conflicto generado en una institución educativa y para armonizar más la convivencia escolar estudiantil. En el plano contextual, esta investigación se centra en la ciudad de Floresta, Caquetá, un territorio amazónico con dinámicas sociales, económicas como la ganadería, turismo ecológico y el comercio, particulares que inciden en la vida escolar en la institución educativa Juan Bautista Migani, promueve la formación integral, dispone de recursos tecnológicos y también integra ahora su desarrollo en integración de herramientas digitales específicas para la formación y control de faltas tipo 1 y tipo 2. En la institución educativa Juan Bautista Migani, su identidad es basada en la tradición lasallista, formada desde 1949, donde esta tiene como su identificación, su función, servicio y justicia social. Su ámbito pedagógico, la estructura de la PI de ellos es basada bajo un modelo constructivista, donde su enfoque se caracteriza por competencia de resolución a problemas reales. Y su innovación en el uso de las TIC es la construcción de un proyecto denominado Maloca Coreguaje. En el marco normativo vamos a tener en cuenta la Convención de los Derechos y Niñas a través de la Constitución de 1991 en el ámbito global. Ya en el ámbito sectorial vamos a tener en cuenta la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965, que es el Sistema Nacional de Convivencia. Posterior a ello vamos a tener el nivel local, que es el Manual de Convivencia, que está inmerso en la institución educativa Juan Bautista Migani. En esta investigación vamos a tener en cuenta unos conceptos. Convivencia escolar no es la ausencia de violencia, sino la construcción activa de relaciones que permite realizar la cultura de paz y prácticas restaurativas. El bullying es una conducta negativa intencional y metódica, donde la persona crea desequilibrio de poder y repetición sistemática. TIC y TAC son tecnologías de información de herramientas. TAC son las tecnologías de aprendizaje, uso pedagógico que permite poder fomentar la convivencia escolar a través de esas plataformas digitales. Por ello, para construir una cultura de paz se necesita la normatividad, una pedagogía prosocial y una mediación tecnológica, lo que conlleva a hacer una formación integral del estudiante. Abro comillas, la convivencia no se impone, se construye a partir de acuerdos colectivos y competencias ciudadanas para poder integrar una buena convivencia escolar en el ámbito educativo. En este capítulo vamos a tener en cuenta el componente metodológico que orienta mi investigación, no solo como una ruta técnica, sino como una estructura coherente entre lo que es el problema, los objetivos y la propuesta de intervención. En primer lugar, mi enfoque es un enfoque mixto, lo cual permite integrar información cuantitativa y cualitativa del mismo diseño, superando visiones dicotómicas tradicionales. Esa iniciativa metodológica responde a la naturaleza de un fenómeno estudiado, la convivencia escolar, donde involucra dimensiones medibles en procesos subjetivos y relacionales. En consecuencias a la investigación combina una estadística rigurosa con la interpretación contextualizada. Vamos a tener en cuenta en mi investigación el tipo de estudio. Se caracteriza por ser exploratorio,
participativo y propositivo. Es exploratorio porque permite tener una realidad institucional poco sistematizada en términos de mediación de TIC. Participativa porque involucra a los estudiantes, docentes y directivos. Y propositiva porque no se limita a delimitar el problema, sino a diseñar una solución pedagógica concreta. Desde un plano pragmático, vamos a tener en cuenta un estudio sociocrítico, un enfoque sociocrítico, permitiendo que el modelo de investigación acción educacional se defina como el sentido que construye el conocimiento a la par que se transforma en la realidad analizada mediante un fenómeno abordado. Eso implica una lógica cíclica de diagnóstico, planeación, acción y evaluación, garantizando coherencia entre el análisis y la transformación institucional. En cuanto a los instrumentos de trabajo, pues se empleó lo que es el cuestionario CENVI, el grupo focal y el diario de campo entrevista. Bueno, teniendo en cuenta que esos instrumentos van a permitir dar respuesta a los objetivos empleados en cuanto a nuestra investigación. Entonces, a través de esos objetivos de diagnósticos, vamos a tener una versión del cuestionario de convivencia escolar para la no violencia, denominado CENVI. Posteriormente, vamos a tener una validación psicométrica que permite ese instrumento analizar categorías, tipos de violencia escolar y poder tener en cuenta la gestión de convivencia mediante la escala Likert ordinal. Cabe resaltar que el CENVI cuenta con una validación previa a una realización de unos ajustes lingüísticos de extensión que permite fortalecer la pertinencia contextual sin tener que alterar su estructura conceptual. ¿Qué nos va a garantizar? Una validez de contenido contextualizado y teniendo una coherencia teórica original. Para poder tener en cuenta una dimensión cualitativa, se diseñaron guías de trabajo, guías de grupo focal basada en el docente, diarios de campo durante la implementación y una entrevista de valoración final. Teniendo en cuenta la relación de nuestra investigación, hay que tener en cuenta la población y la muestra. Bueno, primero que todo, tenemos un universo conformado por 354 estudiantes de básica secundaria en la institución educativa Juan Bautista Milano. Se aplicó un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95% y una margen de error del 6%. Establecemos una muestra con un tamaño de 157 estudiantes y si a la final de participación se contaron con 160 participantes como tal. La ruta de nuestra investigación se basa primero en 4 componentes. El primero, diagnóstico. Vamos a tener en cuenta los tipos de violencia mencionados anteriormente y vamos a tener un análisis de convivencia, pero soportado y mediado por TIC mediante un docente, valga la redundancia. Segundo, vamos a tener una planeación y un diseño. Esto vamos a generar una discusión del diagnóstico y la definición estructurada de nuestro repositorio, lo que permite sustentarlo y soportarlo en actividades. Tercero, vamos a tener una implementación y seguimiento. Vamos a aplicar esas actividades donde el estudiante va a ser el centro con su padre de familia, liderada por la coordinación de convivencia. Cuarto, vamos a tener un análisis de las implementaciones institucionales en la convivencia de la implementación de ese repositorio. Los diversos tipos de violencias o conductas que se realizan dentro de la institución educativa, pues se va a evidenciar en el apartado X, donde encontramos que han sido frecuentes, pocas veces, nunca, participación, alguna vez. Posterior a ello, encontramos que en todos los tipos de violencia hay un porcentaje no superior al 50%, pero sí de mayor observación, donde permite entablar que la población, la muestra estudiada, sí ha ocurrido un tipo de agresión de conducta dentro
en la institución. Pero también hay que resaltar que hay un gran porcentaje de que no supera el 76% de que no han participado nunca sobre ese tipo de agresión de conducta. Posteriormente, hay otro porcentaje donde la mayoría de estudiantes sí ha participado alguna vez o ha presenciado alguna vez de este tipo de falta dentro de la institución, lo que conlleva a que se necesita construir un repositorio digital para todo ese tipo de violencia, para poder garantizar una formación y una cultura en paz integrada a una convivencia sana escolar dentro de la institución. Bueno, y mostrándole esos resultados previos, vamos a tener esa acción formativa, a través del repositorio digital de acciones formativas para la gestión de la convivencia escolar en estudiantes de básica secundaria en la institución educativa Juan Bautista Amiga. De un modelo para la construcción de paz desde la escuela hay que tener en cuenta cuatro componentes. Primero, la verdad. La verdad en cuanto a los hechos de la aplicación de cuanto a la falta, justicia, la aplicabilidad y la reparación de la misma. Tercero, la reparación y no repetición de la misma. Y por último, el compromiso, el no volver a cometer. Esos son los cuatro pilares para poder tener una justicia restaurativa. Los pilares para llegar a una justicia restaurativa, pues también hay que tener en cuenta su normatividad. Tenemos en cuenta la ley 1620, el Sistema Nacional de Convivencia. Hay que tener en cuenta todo lo relacionado para poder llegar a contemplar la normativa institucional. Se debe tener en cuenta que estamos refiriéndonos al manual de convivencias que hay dentro del colegio. Son las normas que permiten restablecer las acciones correctivas para poder formar, reparar y prevenir con la participación del padre de familia. Los tipos de agresiones son física, verbal, gestual, relacional, electrónica, psicosocial, escolar, daño de pertenencias, homofobia y violencia sexual y de género. Los diversos tipos de violencia. Los diversos tipos de violencia mostrados anteriormente lo vamos a evidenciar en algunos links en mi investigación. Dejaré de proyectar, de exponer de manera presencial para dar paso a la presencia de contenidos creados bajo el repositorio digital que se quiere llevar a cabo en la institución educativa Juan Bautista Migani. Bueno, vamos a abrir el primer link. Vamos a mirar agresión física. Oye, nariz de sandía, o me das tu dinero para el almuerzo o te levanto el calzoncillo hasta tus orejas. Lo siento, Valente, hoy no tengo dinero para ti. Lo usé para comprar esta increíble colección de bolas de papel de ese chico del 5B. Tu cara será como una bola de papel después de esto. Bueno, se puede evidenciar en este video cómo la violencia física a través de la fuerza o el poder o las intimidaciones y otras acciones permite ocasionar daños en la integridad de la persona, psicológico y emocional. Eso no solamente se da en entornos educativos, sino también en nuestro entorno o contorno en el cual nosotros estamos en nuestro día a día. Vamos a mirar el segundo link de la agresión verbal. Bueno, muchas veces los alumnos se agreden verbalmente, pero no saben
lo que significa cada palabra, cada contexto. Por ello, es necesario implementar este repositorio con los 4 componentes: verdad, justicia, reparación y la no repetición. Todo eso se lleva a cabo con la presencia de los padres de familia. Bueno, hay que tener algo claro. ¿Cómo está compuesto el gobierno escolar? El gobierno escolar está compuesto por la rectoría, en el cual la que lidera toda la parte estratégica y visionaria. Posteriormente, el Consejo Académico desempeña un papel fundamental en la supervisión y mejora del proceso educativo, y por los representantes estudiantiles, donde juegan los intereses y el bienestar de los estudiantes, apoyado con el Consejo de Padres y Madres de Familia, que involucra brindar perspectivas comunitarias para promover el bienestar y el desarrollo académico de los estudiantes. A su vez, terminando con el Consejo Directivo, que tiene un rol estratégico de la supervisión en la gestión y dirección de la institución educativa, en cabeza con el señor rector. Los tipos de falta: 1. Se refiere a los conflictos manejados inadecuadamente en situaciones esporádicas, y eso ocasiona un clima escolar muy tenso. Esas agresiones, ese tipo de faltas son agresiones virtuales o gestuales con contenido sexual, o también comentarios inapropiados o discusiones, riñas y entre otras más. ¿Qué son las faltas tipo 2? Se presentan de manera repetitiva y sistemática. Son las situaciones de agresión escolar o acoso escolar, más conocido como bullying, o ciberacoso, más conocido como ciberbullying. Aunque no tienen las mismas características, pero revisten de la comisión de un delito, ya que pueden ser agresión física con contenido sexual, así sea presentada por primera vez. También puede causar daños al cuerpo o a la salud física mental sin generar incapacidad de la persona o daño a la integridad. ¿Qué son las faltas tipo 3? Se refiere ya a las agresiones de la integridad de la persona constitutivas, consideradas como delitos que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual de la persona. Ya se refiere a entes encargados de la protección, entes externos de la protección de los derechos del estudiante, ya sea Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, Sector Salud, entre otros. Y entre algunas de esas faltas tipo 3 encontramos homicidios, acoso sexual, extorsión, violencia, secuestro y pornografía infantil. Bueno, para poder saber cómo dar el proceso a un tipo de falta, hay que tener en cuenta que se debe reunir las partes del conflicto, dialogar con ambas partes, buscar una solución de manera imparcial para poder llegar a una reconciliación, una reparación del ambiente escolar, y reportar la situación al diario pedagógico, en este caso el observador del alumno, y realizar seguimiento al conflicto para verificar si realmente hubo una solución efectiva frente al problema. El proceso adecuado para las faltas tipo 2 es primero tener una medida de protección involucrada para evitar posibles acciones. Informar inmediatamente a los padres o madres de familia o acudientes de los involucrados. Generar unos espacios que involucren las partes y exponer sus casos de lo que sucedió de manera de confidencialidad. Posteriormente se determinarán las acciones restaurativas de los daños aplicados a quienes hayan participado de esa situación reportada, y se le informará al comité de convivencia, donde se dejará una acta de constancia del proceso que se realizó dentro de la institución. Para el proceso de las faltas tipo 3, encontramos que lo primero que debemos informar es a los padres, madres o acudientes de los estudiantes involucrados. Luego, el Consejo de Convivencia, el presidente de manera inmediata llamará a órganos externos, en este caso Policía de Infancia y Adolescencia. Luego, el presidente del Consejo de Convivencia informará a los participantes de dicho comité sobre los hechos que dieron lugar para la convocatoria, y posterior a ello se citará nuevamente el proceso mediante el Consejo de Convivencia, y será regido bajo
todo el parámetro que abarca el manual de convivencia dentro de la institución educativa. Ya para terminar nuestro estudio, pues vamos a hablar referente a la coherencia directa que existe entre los objetivos específicos y generales, permitiendo responder con evidencia empírica la pregunta de investigación. En primer lugar, a partir de la aplicación del cuestionario aplicado SENDI, encontramos que el instrumento es válido psicométricamente y contextualizado para la institución. Por ello, se confirma la coexistencia de múltiples tipologías de agresión, especialmente la física, la verbal y la relacional, tanto en el espacio escolar como en el entorno digital. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos con esta investigación? No surge una percepción aislada, sino un análisis sistemático de datos obtenidos a través de una muestra de 160 estudiantes, lo cual otorga una consistencia clara de estadística para un diagnóstico eventuado en esta investigación. Asimismo, el proceso metódico permitió validar la confiabilidad mediante la adaptación contextual del instrumento, a su vez una revisión experta de los instrumentos cualitativos y una triangulación del grupo focal docente, el diario de campo y la entrevista del coordinador de convivencia. Esto ha permitido realizar una integración, pasar una lectura meramente descriptiva a una comprensión profunda de un fenómeno convivencial. En segundo lugar, respecto a las percepciones de los docentes sobre el uso de las TIC, se evidencia en los resultados una resistencia al inicio, pero no una postura negativa frente al uso de las tecnologías, sino a limitaciones operativas y de tiempo. Sin embargo, el proceso de formación y acompañamiento permite resignificar el entorno digital como un espacio formativo no recreativo, fortaleciendo la gestión institucional. Por ello, en la fase de planeación e implementación, la construcción colaborativa del repositorio digital alojado en la plataforma Classroom, integrando una justicia restaurativa con la normatividad colombiana, normatividad institucional y tipologías de agresión. Este diseño ha tenido una estructura y se ha caracterizado por tener coherencia pedagógica y una trazabilidad de acciones formativas. Ahora bien, en cuanto a los impactos, los resultados muestran efectos diferenciados en el corto plazo, fortaleciendo la comprensión normativa por parte de los estudiantes y familia. En el mediano plazo se optimiza el seguimiento institucional mediante la sistematización digital, y en el largo plazo se proyecta una transformación cultural hacia un enfoque formativo y restaurativo de la convivencia. En consecuencia, se concluye que el repositorio digital no constituye únicamente una herramienta tecnológica, sino un dispositivo pedagógico válido empíricamente que fortalece la corresponsabilidad entre la escuela, la familia y la resignificancia del tratamiento de las faltas tipo 1 y tipo 2 dentro de la gestión estructurada y participativa de la sostenible en la convivencia escolar dentro de la institución educativa Juan Bautista Migani.